Muy buenas tardes. Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de esta 63ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en el ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 42, 51 y 64, fracción 25 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 122, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos ante esta honorable asamblea nuestro posicionamiento sobre el informe emitido por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, respecto a la cuenta pública del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal 2020. Estimados diputadas y diputados, al igual que ustedes, recibí un informe que debe rendir cuentas sobre el gasto del dinero de los sonorenses. Un documento técnico muy bien realizado, pero que está hecho para que sea difícil de entender y de encontrar, como decía ahorita nuestro compañero Fermín, la ruta del peso, y de encontrar también irregularidades del gasto sin la ayuda de expertos. Muy lamentable que esta información, aunque esté disponible para el público, no sea una información accesible. Creo que ese es uno de los puntos en los que se debe de trabajar y legislar más arduamente. En este ejercicio que llevamos a cabo mi compañero Jorge y yo, me permito presentar algunas situaciones que hemos detectado. En el rubro de gestión financiera, creo que es importante mencionar que el Gobierno del Estado en este rubro de gestión financiera está reprobado. Incumplió la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, así como la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público, al no generar balances presupuestarios sostenibles. Terminó el 2020 con un déficit presupuestario de casi 740 millones de pesos. Ingresaron recursos por 70,131, pero gastaron 70,870. Destacan también por su baja liquidez y alto endeudamiento algunas dependencias del Ejecutivo, que creo que es importante dar seguimiento puntual a estas dependencias: COBACH, CONALEP, Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, Coordinación Estatal de Protección Civil, Fondo Estatal de Modernización del Transporte, uno de los grandes problemas, no únicamente de este gobierno que ya no está, sino de muchos anteriores, el Fondo Estatal de Solidaridad, el Instituto Sonorense de las Mujeres, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, ISTESON, Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, Radio Sonora, Televisora de Hermosillo, Telemax y la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. En el caso de los poderes y órganos autónomos, se encuentra el Tribunal Estatal Electoral con un endeudamiento muy alto y muy fuerte, un endeudamiento del 584% en un año, y en un año que no era considerado todavía un año de un periodo electoral. Que alguien me explique, que alguien nos explique este tipo de situaciones. Esto demuestra que el Estado reprobó en dos de los indicadores más importantes de la gestión financiera, la liquidez y el nivel de deuda. Además de estas dos variables, incumple con la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, ya que el 59% de las dependencias y entidades gubernamentales presentan inconsistencias porque no cuentan con sistemas contables funcionales y armonizados. De acuerdo al ISAF, esta es una de las áreas claves de riesgo identificadas en la fiscalización. Urge que el 100% de las dependencias, o urge avanzar en tener sistemas contables armonizados, pero sobre todo funcionales. En el aspecto de la deuda pública, de acuerdo a la cuenta pública del Estado de Sonora, presentó un balance negativo de 2,388.1 millones de pesos, lo que indica que se tuvo que contratar más deuda, ya sea para financiar el costo financiero de la misma y o para complementar los gastos corrientes de inversión. El gobierno del PRI en 2015 recibió una deuda de 22,781 millones de pesos y 5 años después, en el 2020, deja una deuda a los sonorenses de 29,481 millones de pesos, una diferencia en 6,700 millones de pesos de deuda. Además, a través de la revisión a los reportes emitidos por las agencias calificadoras correspondientes al ejercicio 2020, la calificadora Moody's, en su reporte del 19 de octubre del 2020, menciona que el perfil crediticio del Estado de Sonora refleja una posición de liquidez limitada y bajo presión, registro de déficits financieros y resultados operativos volátiles, así como niveles de endeudamiento crecientes y dependencia en créditos de corto plazo.
El gobierno del Estado sigue reprobado. En el rubro de la inversión pública podemos señalar, en este caso la inversión pública son los recursos destinados o distribuidos para la creación o conservación de bienes de capital, adquisición de bienes inmuebles y valores, pero sobre todo la inversión en infraestructura, ya sea infraestructura para agua, carreteras, caminos, transportes, electricidad, salud, entre otros. Estamos hablando de infraestructura. En este tema, miren el reprobable comportamiento del Estado que están señalados en la cuenta pública que analizamos. En 4 dependencias del Estado, SIDUR, Junta de Caminos, SECOP y el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ICIE, se dejaron de ejecutar 744 obras ejecutadas en el presupuesto original por un monto de más de 1.451 millones de pesos. Esto es, obras que estaban presupuestadas, pero que no se realizaron. Obras que sin duda pudieron tener un impacto social y de salud positivo en la vida de los ciudadanos del Estado. Por otra parte, se realizaron 225 obras no autorizadas en el presupuesto original por un monto superior a los 862 millones de pesos, sin contar con evidencia de haber sido notificadas al Congreso del Estado. Con esto se demuestra que la inversión pública es uno de los rubros más opacos y discrecionales del gasto del gobierno del Estado. El gasto público, únicamente me voy a referir a uno de ellos que creo que es el más insultante desde nuestra perspectiva. En servicios generales se presupuestaron 1.171.4 millones de pesos, pero el gasto final fue de 2.030 millones, un aumento de casi 860 millones, en donde sobresale en el rubro de asesorías, un ejercicio de casi 680 millones de pesos, lo que representa 109% más. Comunicación social y publicidad, solo el Ejecutivo del Estado incrementó en un 160% este gasto. Ejerció 137 millones cuando lo aprobado eran 52. Pero si sumamos a este mismo rubro de comunicación y publicidad lo que se ejerció por organismos autónomos y el propio Congreso del Estado, la suma es de 900 millones de pesos. Esto significa 2.46 millones de pesos diarios. ¿En qué ayudó este gasto a las familias que vieron disminuir sus ingresos o a los trabajadores del sistema de salud pública que se han mantenido en el frente de batalla de la pandemia a pesar de la falta de recursos? Hablemos ahora del gasto en espacios educativos. En servicios de instalación, reparación y mantenimiento, el análisis de la cuenta pública reporta un gasto de 214 millones de pesos. Esto es un 258% más de lo presupuestado. Servicios educativos del Estado de Sonora gastó 61.5 millones, 148 más que lo presupuestado en adquisición de material didáctico, adecuar aulas, en material de educación física y educación especial. La pregunta aquí es, ¿cómo entender este gasto con escuelas cerradas y abandonadas? La actual administración, la administración en turno, indica que hay 940 centros educativos que no están listos para recibir a los estudiantes y que se requieren más de 300 millones de pesos urgentes para la rehabilitación de las escuelas y garantizar un regreso presencial de los estudiantes. Yo me pregunto, ¿quién es responsable de este despojo a la niñez sonorense? Sin duda el COVID-19 obligó a los gobiernos a hacer ajustes y modificaciones en sus presupuestos con el objetivo de redireccionar recursos para atender las necesidades de la pandemia. Nosotros consideramos que en Sonora esto se dio parcialmente. Sucedió de alguna manera lo contrario, porque en los meses más difíciles de la pandemia, el gasto no fue prioritario en salud ni en la reactivación económica para el Estado, tampoco para la Federación, y prueba de ello es la reducción de 364 millones de pesos de las participaciones federales, así como el retraso de la entrega del presupuesto federal asignado a la entidad. Mención aparte merece el ISTESON. La institución de salud reprueba todas las auditorías realizadas por el ISAF, todas. La financiera, la presupuestal, la de desempeño, la legal, la de deuda, y yo creo que si hubiera más también la siguiera reprobando. La situación de ISTESON, además de que no garantiza la atención a la salud, quienes somos derechohabientes de ISTESON tenemos muy clara esta situación, pero además de que no garantiza la atención a la salud, existe un sistema de pensiones para los trabajadores del Estado en total decadencia y en un
grande y grave riesgo financiero. ISTESON está haciendo una carga para todos los sonorenses en sostener año con año la operación de ISTESON. Depende mucho del recurso de los sonorenses que no son derechohabientes. Y ese es uno de los grandes reclamos. Esto definitivamente no puede seguir operando igual, no debemos permitirlo ni el Congreso ni el Ejecutivo. ISTESON es un barril sin fondo que se come el recurso y los bienes públicos del Estado. La pregunta es, ¿cuándo vamos a detener esto? Un buen gobierno es aquel que deja finanzas sanas, transparentes y claras en la ciudadanía. El último gobierno del PRI no lo hizo. En su lugar deja una cuenta pública un tanto desasiada, deja ver una total desatención y falta de compromiso con las y los sonorenses que exigen un gobierno más eficiente en el manejo de los recursos públicos. Nunca en mis 34 años como académica había reprobado tanto en tan poco tiempo como esta cuenta pública. Algo tenemos que hacer como integrantes de este Congreso. Hay un apartado en la cuenta pública donde se incluyen recomendaciones del ISAF para que este Poder Legislativo modifique disposiciones legales que mejoren la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas. Al menos en los 3 últimos informes de las cuentas públicas que yo revisé, es reiterativo. El ISAF nos dice que el legislativo tiene que prestar atención a esta ley, a esta ley, a esta ley. Creo que como legislatura se ha sido omiso y yo no quisiera estar el año que entra señalando lo mismo. El gasto, en definitiva, no está llegando de manera oportuna y transparente a las familias de Sonora. Quedan muchas, pero muchas preguntas sin resolver, muchas preguntas sin respuestas en cada revisión. Siguen caminando gobiernos opacos y este Poder Legislativo debe de empezar a hacer un contrapeso real del Poder Ejecutivo, sobre todo en el rubro de gasto público. Es cuanto. Muchísimas gracias.